Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. Lorena Bobbitt, la mujer que le cortó el pene a su marido. Cuando una historia de amor comienza, debería tener una advertencia. La de John Wayne Bobbitt hubiera sido: ella te cortará el pene. Era el final de la década de los 80 en la ciudad de Manassas, en Virginia, Estados Unidos, cuando John conoció a Lorena. Él era un marín con un cuerpo atlético y un encanto físico que remataba en sus ojos del color del cielo. Enfundado en un traje azul de la infantería de la marina, tuvo su primer encuentro con Lorena en una gala en el Club de los Marines en la fase de Cuántico. Ella le pareció preciosa. Le gustó su vestido y la sacó a bailar. El inglés de Lorena no era bueno, pero a él le gustó su acento. Intercambiaron teléfonos y comenzaron a salir. Lorena se enamoró de él al instante. Sus salidas tenían pizza y helados. Nunca iban solos porque la compañía de los chaperones era condición para una chica latina como ella. Vivía en casa de los Castro, una familia amiga de sus padres, y las hijas Emily y Mercedes la acompañaban en su aventura amorosa a todas partes. Cuando el amor es ciego, deja de ver muchas cosas. A Lorena le parecía un detalle sin importancia que John olvidara siempre su cartera y que ella terminará por pagar las cuentas. Sus chaperonas le advirtieron que eso no estaba bien. Otra cosa que tampoco les daba buena espina era que a John le gustaba demasiado tomar. Pero ella estaba enamorada. Nada de esto le parecía importante si podía estar con él. Salieron durante 10 meses. Él era todo para ella, y dar el paso siguiente solo era cuestión de tiempo. Un día, tuvieron una cita en la piscina de los Marines. Él, con su escultórico cuerpo, se zambulló y salió a los pies de Lorena con un anillo que había encontrado en el fondo. Un anillo que parecía hermoso como el momento. Era dorado y tenía un moño como detalle. «Tiene que ser de verdad. Tiene que ser en serio», le dijo sorprendida. Y la respuesta que obtuvo lo confirmó. «Es en serio. Me quiero casar contigo». Ese anillo, que pertenecía a cualquier mujer y que no era para Lorena, formalizó su compromiso. Se casaron el 18 de junio de 1989. Él tenía 22 años y ella 19. La historia de amor de Lorena también debió llevar una advertencia. Te violará y te maltratará en múltiples ocasiones. Lorena Gallo había nacido en Ecuador, aunque su familia se mudó a Venezuela cuando ella tenía 7 años. Para sus 15 años, no tuvo una gran fiesta, así que pidió un viaje a Estados Unidos de sus dulces 16. Era joven y ya estaba imaginándose una gran historia para su vida. Lo supo cuando pisó territorio norteamericano y decidió que eso era lo que ella quería. Así que terminó la secundaria y volvió a los 18, esta vez para quedarse. Llegó de forma legal, con un visado de estudiante, y se puso a aprender inglés en una escuela, aunque también aprovechaba la televisión para practicar. Veía telenovelas con las que aprendía el idioma y se educaba emocionalmente, con historias de hombres que parecen príncipes, como las de Days of Our Lives. Los Castro, que vivían en Virginia y la acogieron como una más de la familia, eran católicos, conservadores y estrictos. Pero ni eso es garantía. No importa cuánto te cuiden o te protejan. El riesgo podría llegar enfundado en un traje de marín, coronado con unos hermosos ojos azules. Cuando Lorena anunció que se casaba con John, sus padres se alegraron de que él fuera estadounidense. Probablemente esa era parte del plan.
lo que le daría permanencia en aquel país y también una familia. Los sueños de Lorena parecían estarse cumpliendo. Una historia de amor puede ser un parque de diversiones. Disfrutan juntos y a veces viene el vértigo de subirse a la montaña rusa. Tienes un problema, lo resuelves y pasas al siguiente juego, al siguiente nivel, al siguiente reto como pareja. Pero a veces entras en la casa del terror, te quedas ahí y tu relación de pareja se instala en el horror para sentir que no hay escapatoria. La luna de miel entre John y Lorena fue corta. Él la golpeó por primera vez cuando llevaban tan solo un mes de casados. Era de noche y habían salido al bar Chelsea con Todd, el hermano de John. De regreso, tomó el volante y comenzó a acelerar. 90 kilómetros por hora, 100, 140, haciendo eses por la autopista. Lorena sintió miedo y le pidió que frenara. Él la ignoró. Ella intentó estabilizar el volante y fue entonces cuando su flamante marido le soltó un puñetazo en el pecho. Se echó a llorar. Pudo ver que Todd asentía con aprobación a lo que John acababa de hacerle. La masculinidad aprobándose a sí misma. Ellos, como amos de ellas, todavía llegaron y John le dio una patada y le gritó: Te dije que no llores. Un policía tocó la puerta. Al abrir, John era otro. No parecía estar enojado o ser una persona agresiva. Aún así, el agente le preguntó a Lorena si tenía a dónde ir, pero ella estaba sola en una situación que difícilmente compartiría para pedir ayuda. El agente se fue. Ella tomó el coche y lo estacionó afuera de su lugar de trabajo. Ahí pasó la noche. Una de muchas. Lorena estaba en shock. ¿Por qué la había golpeado el hombre que amaba? El que hasta hace poco parecía el hombre perfecto. John Wayne Bobbitt pasó de ser un príncipe azul a un maltratador. Las agresiones que vinieron no fueron solo físicas. Lorena también fue víctima de violencia económica. Ese detalle de olvidar siempre la cartera en las citas se convirtió en que John, en realidad, nunca tuviera dinero porque no duraba en los empleos que conseguía. Fue lavaplatos, camarero, dependiente en una tienda, cocinero o trabajaba para una empresa de mudanzas, pero a las pocas semanas siempre estaba en la calle otra vez, sin un centavo. La responsabilidad económica de su hogar cayó completamente sobre los hombros de Lorena. El primer golpe de esos vino cuando tuvieron que dejar una casita que se pagaba con una hipoteca. Ella trabajaba en una estética como manicurista, pero los gastos la rebasaban. Así que un día se le ocurrió robar. Tomó $7,000 de su empleadora en el salón de uñas. También robó ropa de una tienda departamental, pero la razón fue aún más triste. John le decía todo el tiempo que no le gustaba cómo vestía, que estaba horrible. Ella solo quería estar linda para él. Pero lo peor, lo más doloroso y humillante, lo que causó más polémica después, fue el maltrato sexual. John veía a su esposa como su propiedad, la que tenía que mantenerlo, que estar siempre atenta a sus necesidades y, por supuesto, complacerle. Las caricias románticas se extinguían en cada borrachera y solo llegaba con ganas de penetrarla. No importaba que ella no quisiera, que le dijera que estaba indispuesta, que tenía sueño o incluso que estuviera dormida. Él quería sexo y era de los que creía que ella tenía la obligación de dárselo a la hora que él quisiera y como quisiera. Y John Bobbitt a veces quería de maneras violentas y perversas. Disfrutaba el sexo anal,
que disfrutaba oírla gritar, aunque fuera de dolor. Con el cuento de hadas convertido en historia de terror, Lorena no sabía qué hacer. No quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba viviendo. Se sentía avergonzada y estaba lejos, muy lejos de casa. Pero aunque Lorena no quisiera contárselo a nadie, la violencia era tan evidente que todos los vecinos de los apartamentos de Maplewood Park se fueron dando cuenta, porque un empujón puede suceder en silencio, pero los escándalos llevaban la voz de John. Veían cómo la intimidaba, cómo ella cargaba las bolsas de la compra para la casa, acongojada y pequeñita, mientras John caminaba atrás de ella como si fuera el amo y dominara el mundo. Con el tiempo ya ni siquiera se intimidaba para maltratarla en público y mostrarse como un semental que solo pensaba en sexo. En una cena de Navidad con la antigua familia de ella, le dio un regalo e insistió para que lo abriera. Era ropa interior diminuta. John esperaba la aprobación de su hazaña y se molestó cuando ella la escondió, avergonzada y con los ojos llorosos. La tomó del brazo y la arrojó a una pared. Los anfitriones temieron que la golpeara. Al final, la llamó perra y volvió a lo suyo. La policía también sabía que en esa casa había una mujer maltratada. En la comisaría recibieron al menos 6 reportes de violencia doméstica en los años en que John y Lorena fueron pareja. En una ocasión incluso lo arrestaron, pero muy pronto regresó a casa y volvió a golpearla. ¿Cuánto puede aguantar una mujer cuando el límite es el feminicidio? Irse es la primera solución que cualquiera pensaría, pero las víctimas muchas veces no pueden hacer ni eso. Si se van, las encontrarán y las harán volver. Si logran irse, su vida correrá más riesgo los 3 meses siguientes al abandono. La situación de una mujer violentada es casi siempre un callejón sin salida. Tal vez por eso, la opción que un día tomó Lorena fue la venganza. Un día le cortaría el pene. Si la pintora Artemisa Gentileschi hubiera vivido en 1993 y no en el siglo XVII, tal vez hubiera pintado el cuadro donde Lorena le corta el pene a John y hubiera inmortalizado ese momento, tal como lo hizo con el cuadro Judith decapitando a Holofernes. La pintura era un acto de rebeldía, de victoria de las mujeres sobre los hombres, pero sobre todo de venganza. Artemisa fue violada en 1611. Nos recuerda que a las mujeres se les viola desde que los hombres fingen no tener memoria. En su pintura, Judith asesina a Holofernes después de emborracharse y quedarse dormido. Casi lo mismo que le pasó a John Bobbitt. Sucedió la madrugada del 23 de junio de 1993, unos días después de haber cumplido 4 años de casados. John había salido de farra con su amigo Bobby, que en ese momento vivía en casa de la pareja. Tomaron unas rondas de cerveza y coronaron la noche con unos cócteles B52. Volvieron pasadas las 3 de la mañana. Lorena dormía cuando sintió el cuerpo de John sobre el suyo. Trató de comprender qué pasaba mientras él le bajaba la ropa interior. La tenía agarrada de una muñeca. El pecho y hombro derecho de aquel exmarín sobre su cara la hacían sentir que no podía respirar. ¿Qué haces? Preguntó con desesperación. No quiero tener sexo. No quiero tener sexo. Pero él no escuchó, no se detuvo. La penetró por la fuerza una y otra vez. Ella quería gritar, pero no podía. La sensación de asfixia no la dejaba. Comenzó a llorar. Sentía dolor. Sentía que la lastimaban, pero con ese dolor que trasciende el cuerpo. Su marido la estaba rompiendo como persona, y esta no era la primera vez. A John le excitaba forzar a las mujeres a tener relaciones sexuales. En más de una ocasión se lo dijo a sus amigos. Y no fanfarroneaba. En verdad, lo suyo era la violencia al tener sexo. Escuchar a una mujer gritar, ya no se diga forzarlas a tener sexo anal sin su consentimiento, hasta hacerlas sangrar. Lorena lloró desconsoladamente esa noche. Le volvió a preguntar por qué hacía esto. Él la ignoró, como siempre. La apartó de un empujón y dijo que no le importaba. Ultrajada, lastimada, violada, se quedó en la cama. Estaba paralizada. Solo pensaba: mátame ya. ¿Qué más da? Voy a morir. Logró levantarse y fue hasta la cocina por un poco de agua. Entonces la luz del refrigerador iluminó los cuchillos. Mientras trataba de calmarse, todo se vino a su mente como una ráfaga.
La primera vez que la violó, cuando quedó embarazada y la obligó a abortar, trató de atemorizarla diciéndole que moriría. Las humillaciones, los insultos, los golpes, todo se le apareció al mismo tiempo y tomó el cuchillo. Fue a la habitación, quitó la sábana y de un tirón le cortó el pene a John. Él estaba tan borracho que no se dio cuenta de lo que había pasado. Sintió que lo tocaban, pero eso no lo despertó. Sintió un tirón, pero nunca imaginó de qué se trataba. Se quedó en la cama, dormido, lleno de sangre, castrado de su miembro viril, de su orgullo de macho. Lorena salió rápido del apartamento. En una mano llevaba el cuchillo y en la otra lo que quedaba del pene de John. Encendió el auto y manejó frenética mientras el tiempo corría en cámara lenta. En un momento decidió aventar el miembro por la ventana. Condujo hasta su trabajo, gritó en medio de la noche y trató de abrir el local sin soltar el cuchillo. Luego lo tiró en un contenedor de basura y se fue a casa de su empleadora. Tocó a la puerta. Nadie abría a esa hora, hasta que el esposo se asomó. Lorena buscaba a Jana Bisutti y cuando la tuvo enfrente le dijo entre llanto lo que había hecho. Le había cortado el pene a John. Después de explicarle un poco más lo que había ocurrido, su jefa la orientó. Su siguiente parada sería la comisaría para denunciar que había sido violada por John Wayne Bobbitt. Sí, violada por su marido. Pero ante la situación, su denuncia tendría que esperar. Lo primordial, a esa hora de la madrugada, era saber dónde habría quedado el pene cercenado. Los policías buscaron por toda la casa, en el cubo de basura, el refrigerador y hasta en el lavavajillas, y no lo encontraban por ningún lado. Un pene desaparecido. Pensaron tantas cosas que hasta les pasó por la cabeza que ella se lo hubiera comido. Lorena hizo memoria y dio la pista correcta. Podría estar a la altura de una tienda. Los agentes corrieron hasta el cruce de Polk Road con Old Centerville Road. No sería fácil buscar. La zona estaba cubierta de hierba alta. Caminando alrededor, el sargento William Hurley encontró el pene porque lo pisó sin querer. Gritó que lo había hallado, pero no quiso ni tocarlo. Tuvo que venir alguien más. El bombero voluntario Mike Perry, que sí se atrevió a levantarlo. Que ahí mismo estuviera la tienda resultó estratégico. Cruzaron a ella por unos hielos para conservarlo y el pene de John viajó en una bolsa de hot dogs hasta el hospital. Había que tratar de salvarlo. El microcirujano David Berman le llevó el peculiar caso. Nunca había hecho una operación de ese tipo, obviamente, pero pensó que al conectar las arterias y las venas principales todo estaría bien. La operación duró más de 6 horas. Al final, fue un éxito. John tenía de nuevo su pene en su lugar. El procedimiento no hubiera sido posible si el corte que había hecho Lorena con ese cuchillo de 18 centímetros no hubiera sido perfecto. Hasta para eso, ella fue condescendiente. Cuando la historia llegó a los medios de comunicación, se esparció como ninguna otra. Hubo titulares de lo más pintorescos. A un hombre le cortan el órgano. Su esposa dice que la violó. Marido mutilado con un cuchillo. Mujer violada se venga. El peor corte para los hombres. Un pedazo de esposa. Así te harán caso los hombres. Mujer admite cortar un pene. Para la prensa había una dificultad. Era un suceso que no podían describir con los términos justos. La palabra pene no solía usarse en el vocabulario de las noticias. Aún así, le dio la vuelta al país. Y todos estaban pendientes del pene de ese hombre llamado John Wayne Bobbitt. No solo fue una historia para los noticieros, los programas de entrevistas y de comedia hicieron de la historia un espectáculo. La mayoría, como era de esperarse, compadeciendo al hombre herido donde más podía dolerle, retratando a la esposa como una loca. Pero la actriz Whoopi Goldberg en su show tuvo un humor más ácido. Era la venganza que tantas no habían podido tener. Era de llamar la atención las diferentes posturas. Los hombres entrevistados en las calles lo veían como una afrenta colectiva. Las mujeres como un acto de justicia. Lorena presenció cuando una mujer, leyendo sobre ella en el periódico, exclamó: ¡Qué bien! Por fin alguien hizo lo que yo siempre he querido hacer. Pero más allá de lo mediático, el caso estaba en tribunales. Por un lado estaba la denuncia contra John por violación y abusos sexuales. Por otro, Lorena estaba acusada de daño intencionado contra su marido. Si resultaba culpable y condenada,
Se acabaría para ella el sueño americano. El país entero seguía el caso. Afuera de los juzgados se concentraban los medios y la población estaba tan involucrada que hasta había souvenirs del acontecimiento. Playeras con leyendas como Manassas Virginia, cortando por lo sano. O calzoncillos con la frase, no me cortes mucho. En el primer juicio, John aseguró que no había violado a Lorena, que no recordaba que eso hubiera pasado. Y por supuesto negó cualquier violencia contra ella. Había una particularidad. El juzgado analizaría, según las leyes de Virginia, los hechos sucedidos solo ese 23 de junio y hasta 5 días atrás. No considerarían los 4 años de abusos y maltratos. Las declaraciones no favorecían a Lorena. El inspector de policía que estuvo esa noche con ellos declaró que la había visto enojada y la había oído decir: Él siempre llega al orgasmo y no espera a que yo llegue también. Es un egoísta, no me parece justo. Eso la pintaba como una mujer insatisfecha, desesperada y hasta histérica. Y luego los médicos no están exentos de prejuicios tampoco. El que la evaluó determinó que no tenía signos externos de violación y que su estado mental no correspondía al de una víctima. Además, un forense dijo que la ropa interior que se presentó como evidencia parecía cortada con tijeras y no rasgada en un forcejeo. El abogado de John fue aún más lejos. Argumentó que el maltratado era él y que era incapaz de decir una mentira. Por si fuera poco, para las leyes de la época, forzar a una mujer a tener sexo no se consideraba violación, si era dentro del matrimonio. Solo si la pareja ya se había separado y ella tenía un daño fisiológico permanente. Pero no era el caso de Lorena, que había estado durmiendo cada noche con aquel marido abusador. En el jurado había 3 hombres y 9 mujeres, pero eso no importó. El 10 de diciembre de 1993 se declaró como inocente a John, después de 4 horas de deliberación. Entonces vino el juicio de Lorena. La estrategia de su abogado defensor, Blair Howard, fue presentarlo como un caso de impulso irresistible, que según las leyes de Virginia, es una situación donde no puedes controlar el impulso de actuar, consecuencia de un trastorno mental por un estado de trauma severo. Lorena había sufrido abuso físico y sexual, pero también emocional. John la humillaba constantemente. Sus insultos eran también porque ella era hispana, que no era lo suficientemente bonita y que no estaba en buena forma, que no hablaba bien el inglés y amenazaba con tirar sus papeles de migración. La comunidad hispana manifestó su apoyo a Lorena afuera de la corte. Personas de Guatemala, Bolivia o Colombia la acompañaron en la entrada y salida del juzgado con gritos de apoyo y pancartas. A la lista de maltratos que contó se sumó un aborto forzado, otro cuando intentó registrar con una grabadora los abusos de los que era parte. John la descubrió y le dio una paliza que terminó también con una violación. Cuando estaba enojado, la castigaba violándola analmente. Todo se pudo haber evitado si las autoridades hubieran sido más efectivas en proteger a las mujeres que viven violencia. El 21 de junio, días antes de que Lorena le cortara el pene a John, levantó una denuncia por los maltratos de él y le otorgaron una orden de alejamiento, pero no se ejecutó porque la secretaria había salido a comer. Le recomendaron volver el miércoles 23 de junio. Fue demasiado tarde. Esa madrugada no pudo más. Mientras John argumentaba que Lorena estaba enojada porque la iba a dejar, cosa que ni siquiera era cierta, ella de verdad preparaba su huida, tanto que ya había dejado unas maletas en casa de una vecina, una mujer que le dio folletos sobre abuso doméstico y le dijo que le entendía porque ella también había sido maltratada. Este juicio fue diferente al primero. Para explicar que la acción de Lorena sí se estaba considerando todo lo que había vivido,
lo que la había llevado a hacer lo que hizo. Se expuso que Lorena sufría estrés postraumático, depresión, pánico y ansiedad. Un especialista declaró que Lorena se encontraba psicótica y que su ataque fue directo al elemento de tortura, el pene de John. Fue así como argumentó que la situación de Lorena había sido ese impulso irresistible. Otros analistas, en su mayoría hombres, no creían en esta versión, hasta que apareció un testimonio determinante. Era una clienta del salón de uñas, Regina Keegan. Contó que días antes del incidente fue a hacerse manicure y depilarse las cejas, pero ambas cosas quedaron fatales. Lorena estaba hecha un desastre, recordó. Lo peor fue cuando se levantó las mangas de la ropa para hacer el trabajo. Tenía marcas negras y moradas alrededor de los brazos. Sin poder ocultarlo más, le contó a Regina de los maltratos de los que era presa y que no podía escapar del alcance de John. Le dijo que temía por su vida. Esa declaración influyó profundamente en la percepción que todos tenían de Lorena. Si ella había cortado el pene de John, lo había hecho como una víctima de una larga lista de agresiones. Finalmente, con todos esos elementos, el jurado determinó que Lorena era inocente de los cargos de daño intencionado por locura transitoria. Había librado la prisión, aunque no un internamiento en un centro de salud mental, por 45 días. Lo enfrentó, salió de ahí y ahora sí, por fin quedó libre de cargos judiciales y del yugo del hombre con el que se casó. La historia no termina aquí. Ambos declarados inocentes, los caminos de John y Lorena tomaron cursos muy opuestos. John se convirtió en actor porno. Sí, en esa época podía suceder que el pene de un violador se convirtiera en una estrella de la industria pornográfica. Con los juicios y la noticia en boca de todo Estados Unidos, él se había convertido en toda una celebridad y aprovechó el momento. Luego decidió hacerse una cirugía que supuestamente le alargaría y engrosaría el pene. Y todo quedaría registrado en una película llamada Frankenpenis, el pene de Frankenstein. Pero la operación terminó siendo un fracaso. John, que casi se queda sin miembro, que luego se volvió el miembro más famoso del país, quiso tener un pene perfecto, y lo que obtuvo fue un pene patético. Como en su larga lista de trabajos, en el de actor porno tampoco duró. En lo único en lo que se mantuvo fue en ser un abusador. Con el paso de los años, hubo más mujeres que lo denunciaron por maltratos, y llegó a estar preso en alguna ocasión, aunque solo 15 meses. En 2019 salió al aire una miniserie llamada Lorena, que entrevistó a los personajes más de 20 años después. Ahí se puede ver a un John que narra lo que pasó desde su punto de vista. Bromea sobre aquello y sigue sin reconocerse como un violador. Un John que perdió su encanto físico y todavía escribe cartas a Lorena para recordarle su amor o para proponerle tener un hijo y venderle la primicia a la prensa. En cambio, la historia de Lorena fue muy diferente. Sin buscar los reflectores, ella empezó a dar charlas sobre violencia contra las mujeres y ahora está al frente de su propia fundación, Lorena Gallo Foundation, para que otras no sufran lo mismo y no tengan que tomar venganza en sus propias manos, con un cuchillo, como ella lo hizo. Así que ahora ya lo sabes, la historia de la mujer que le cortó el pene a su marido, en realidad es la historia de una mujer sobreviviente. ¡Hasta la próxima!